Hola estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Físicas de primero y en el día de hoy, como bien mencionamos, vamos a repasar lo que dejamos de la tarea pasada pendiente y vamos a contestar esas preguntas para así tenemos claros esos conceptos porque van a ser muy útiles para trabajar en la siguiente tarea. Y la primera pregunta que teníamos ahí en el cuestionario del aula virtual era si existían o no existían las medidas exactas. Lamentablemente, bueno, esto del coronavirus que nos tiene alejados nos priva de hacer un experimento que es muy bueno, pero que en realidad para poder hacerlo necesitamos que todos midan lo mismo y lamentablemente, por más que quiera, si no es el mismo objeto, el experimento no funciona. Si estuviésemos en clase y yo les diese a ustedes este tubo de cartón, por ejemplo, ¿sí? Y les pidiera a todos que ustedes midiesen este tubo de cartón, al finalizar la clase, si fuésemos 20 personas, de las 20 personas es muy probable que solamente 3 o 4 tengan medidas iguales a las del otro, ¿sí? Es muy probable que haya muchísimas medidas diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, por muchas razones. Primero, que si no todos utilizan el mismo instrumento de medida, o sea, si no todos utilizan la misma regla, ya ahí podemos tener un primer margen de error en nuestra medida, que es el propio instrumento, ¿sí? A veces las reglas que tenemos están un poco borrados los números, a veces las reglas que tenemos tipo tampoco son tan exactas, entonces ahí el instrumento de medida un poco nos afecta a la hora de decir, bueno, esta medida es exacta. Y aparte, también puede haber ciertos errores en la manipulación del instrumento de medida. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que a veces, digo, cuando vamos a colocar la regla sobre el objeto, ¿sí? Puede que el cero no esté bien colocado sobre el punto en el que empezamos a medir. Puede ser que el instrumento sea más chico de lo que vamos a medir. Supongamos que este tubo de cartón está en unos 30 centímetros y si tenemos una regla de 20 centímetros tenemos que realizar dos medidas y ahí depende de dónde vamos a apoyar la regla para ver si la segunda medida la tomamos mejor que la anterior. Entonces, también ahí podemos ver otro motivo por el cual las medidas exactas es muy difícil de decir que existen, porque yo diría que no existen las medidas exactas. Sobre todo porque también hay otra cuestión de la física que está interviniendo ahí en el medio, y es que cada vez que nosotros interactuamos con un objeto, cada vez que nosotros tocamos un objeto, aunque no podamos verlo, ¿sí? Porque en realidad no estamos siendo conscientes de lo que sucede a nivel microscópico, ¿sí? Aunque no lo estamos viendo, lo estamos deformando, ¿sí? Entonces, al tocar ese objeto y al deformarlo, su medida cambia y por ende, por más que tomemos una medida que a nosotros desde afuera nos parezca una medida exacta, en realidad esa medida no va a ser exacta, ¿sí? Lo que se hace en muchos casos cuando se busca mayor precisión en la medida, ¿sí? Es que justamente una persona tome una medida de un objeto, ¿no? Vengo yo y tomo la medida de este tubo de cartón. Después se lo paso a otra persona y esa persona toma la misma medida del tubo de cartón. Y así sucesivamente para ver en realidad cuál sería el menor margen de error posible en esa medida. Pero, lamentablemente, las medidas exactas no existen, ¿sí? Hay un dicho como muy antiguo que decía que no nos bañamos dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque cuando entramos al río la primera vez, ¿sí? Y nos mojamos con el agua de ese río, el agua está fluyendo, digamos, ¿no? Y no es la misma agua, digamos, en la que nos bañaríamos si nos fuésemos a bañar al día siguiente o a los 10 minutos, porque esa agua corre, fluye. Y esto es algo similar con lo que sucede con las medidas. Al deformar el objeto cuando interactuamos con él, no es el mismo objeto y por ende no estamos realizando una medida exacta al respecto, ¿sí? Eso para contestar la primera pregunta, que en realidad era un poco más, no sé si filosófica es la palabra, ¿sí? Pero es para comprender cómo funciona la realidad en la que estamos inmersos, ¿sí? Después, bueno, las otras preguntas sí son un poco más sencillas de responder, porque en el primer caso, por ejemplo, lo que hacemos de referencia es cuál era el alcance de un instrumento de medida, ¿sí? Para aquellos que tuvieron que responder esta pregunta, el alcance es la mayor medida que puede realizar un instrumento, ¿sí? Si tengo una regla de 30 centímetros, el alcance de esa regla es 30 centímetros, ¿sí? Si tengo una regla de 20 centímetros, el alcance es 20 centímetros. Si tengo una escuadra, ¿sí? Que llega a 15 centímetros con 6 milímetros, ¿sí? El alcance de esa escuadra es 15,6 centímetros o 15 centímetros y 6 milímetros, ¿sí? O sea,
es lo máximo que yo puedo medir con una sola vez que utilizo el instrumento, ¿sí? Ya si, obviamente, yo puedo medir más lejos, ¿sí? Con una regla de 30 centímetros puedo medir 1 metro. El tema es que tengo que apoyar la regla varias veces, ¿sí? Entonces ahí ya no es una cuestión de alcance. El alcance de esa regla es 30 centímetros, ¿sí? Esa es la primera respuesta de este cuestionario. ¿Cuál es la apreciación de un instrumento? ¿Sí? Y cuando hablamos de apreciación, hablamos de la menor variación de la magnitud que se puede registrar con un instrumento. Esa es la definición de apreciación. Hablando a lo criollo, es lo mínimo que puedo medir con un instrumento, ¿sí? Justamente las reglas comunes y corrientes que usamos para medir hoy en día tienen una apreciación muy chica de 1 milímetro, ¿sí? Que es lo mínimo que yo puedo medir con una regla. O sea, con la mínima distancia entre dos rayitas de esa regla es 1 milímetro. Y esa es su apreciación, 1 milímetro. ¿Sí? Obviamente que estamos hablando de la regla, pero ahora la tarea que van a tener para hacer habla de otros instrumentos de medida que también tienen alcance y que también tienen apreciación. ¿Sí? Y la última de todas las preguntas que teníamos pendientes es ¿cuál es la estimación de un instrumento? ¿Sí? Y ahí en realidad tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. La definición de estimación nos dice que es un proceso que realiza el observador donde éste evalúa qué fracción de la apreciación del instrumento le corresponde a una medida. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no todos los instrumentos, ¿sí?, tienen la posibilidad de medir, como decíamos, al detalle. O sea, cuando hay instrumentos que son muy precisos, dentro de todo no son exactos, pero son muy precisos, ¿sí? Y que nos permiten medir cosas pero muy pequeñas. El tema es que yo, por ejemplo, con una regla hay cosas que no puedo medir, o que no puedo medir con exactitud, porque vieron que a veces, cuando hacemos una medida con una regla, el objeto que estamos midiendo queda entre medio de las dos rayitas. Entonces, en ese momento, justamente, mucha gente lo que hace es decir, bueno, si me quedó entre medio de las dos rayitas, y la medida es 10,2 milímetros, y bueno, está 10,2 milímetros. Pero capaz que en realidad está un poquito antes del 2 y un poquito adelante del 1. Y a veces podríamos decir que es 15. ¿No? Podríamos tirar un intermedio al 10 o al 20, digamos, ¿no? Al 1 o al 2. Podemos decir, es 15. Eso que estamos haciendo, ese proceso de a ojo, decir que hay algo intermedio entre dos líneas que yo no puedo definir a través de la regla, es estimar, ¿sí? Yo estimo que esa medida está por ahí y lo hago a ojo, ¿sí? Es un proceso que realizamos justamente de parte de la observación de nosotros y de que el instrumento nos permita. Yo puedo decir justamente que si cae entre las dos rayitas, en vez de ser 1 o 2 es 15, ¿sí? Lo que yo no puedo decir a ojo, ¿sí?, es que eso en realidad es, por ejemplo, 11, 17. ¿Por qué no puedo decir eso? No puedo decir eso porque en realidad mi ojo no es un ojo biónico, mecánico, de Terminator, que puedo mirar al detalle. Con mi ojo no puedo aventurarme a tanto. O sea, estaría siendo demasiado arriesgado y estaría diciendo una medida que claramente está mucho más lejos de la precisión. Entonces, para poder estimar, tengo que estimar dentro de un margen que mi ojo me lo permita, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta eso porque hay objetos o hay instrumentos que tienen, por ejemplo, una apreciación muy grande, ¿sí? Una distancia entre dos rayitas muy grande. Yo tenía una jarra medidora de esas de cocina en las que podíamos medir justamente volumen de líquidos en mililitros, ¿sí? Y estaba justamente distanciada a 50 mililitros. O sea, la distancia entre dos rayitas era un tanto así. Entonces, bueno, yo ahí podía aventurarme, por ejemplo, a dividir eso en 5 partes, porque la distancia era muy grande. Pero cuando la distancia es muy pequeña, no puedo aventurarme a tanto, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer justamente es, teniendo en claro estos conceptos, realizar una tarea acerca de instrumentos de medida en la que ustedes van a descargar un archivo de Word, lo van a completar y lo van a volver a subir a la plataforma virtual. Así entonces me despido por hoy y espero que dentro de poco tengan las tareas de ustedes ahí para poderlas corregir.